Vihi Noam Adonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Konenehu. Vamos a comenzar, vamos a recapitular lo que estamos estudiando, que es muy importante. No lo van a conseguir libros por allá, porque son libros muy rebuscados del Harizal. Saben, hay que buscarlo en diferentes partes y vale la pena recapitular. Dice así. El 17 de Tamuz hasta el 9 de Av tenemos 3 semanas. Sabemos por qué vienen esas 3 semanas. Vamos a tocar ese tema también. Pero lo primero es que los primeros 13 días que tenemos son los 13 caminos de estudio de la Torah. Tenemos 13 días entre el 9 de Av hasta desde el 17 de Tamuz hasta el 1 de Av. Hasta Rosh Chodesh Av tenemos 13 días. Esos 13 días son las 13 reglas de Rabbi Ishmael, que decimos todos los días antes del primer Kadish en el rezo de la mañana en la tefilá. Entonces, esos 13 días, dice, Rabbi Ishmael Omer Bishlosh Eshrei Midot Torah Nidreshet. Por 13 reglas la Torah es enseñada en público, nidreshet, es demandada en público, quiere decir, cómo se enseña en público. Ahora, según el Arizal, también eso viene a las 13 midot de Rahamim, porque cuando uno estudia Torah, uno utiliza la vista, uno utiliza la boca en voz alta, uno utiliza la mente, uno utiliza la acción, el ir a sentarse a estudiar Torah, a leer Torah. Nosotros, como decimos, leemos Torah, nuestra capacidad no llega a estudiar. Entonces, a través de eso, estos 13 días son días de lo contrario a lo que hizo Moshe, por nosotros, ¿no? ¿Por qué Moshe bajó justo el 17 de Tammuz y vio que estaba el becerro de oro? Por lo mismo, se vio obligado como un líder a romper las tablas. Es la única persona que podía subir, que podía tener contacto con Dios para traer las tablas, viene y las rompes. Las rompe. Ahora, ¿qué pasa acá? Lo que pasó fue que él rompió el contrato. Al romper el contrato, el pueblo de Israel no se enteró lo que había en esas tablas y por lo tanto, mira, Dios no los puede juzgar. ¿Por qué? Porque ellos se equivocaron, lo hicieron beshogeg, lo hicieron sin querer. Entonces, lo mismo hacemos nosotros. Él no tuvo que romper las tablas de la Torah. Nosotros corregimos esa acción a través del estudio, afincando, aumentando el estudio de Torah esos 13 días antes del 1 de Av. Ahora, esos 13 caminos de estudios dijimos que es para acrecentar y para fortalecernos las roturas de las tablas de la Torah. Al final lo que se rompió fueron tablas, fueron piedras. Igual que Moshe rompió piedras, Akadosh Baruj Hu rompió las piedras de los Beit HaMikdash, Batei Mikdash. Rompió las piedras y no destruyó al pueblo de Israel. Ahí también hubo una mortandad grande en el becerro de oro, pero no destruyó al pueblo de Israel. Piedra, ¿qué quiere decir? Si agarramos la palabra piedra, nosotros hicimos en la última clase, ¿verdad? Que piedra se dice even en hebreo, ¿verdad? Even. Donde, ¿verdad? Aleph es papá, Ben es hijo y Nejet es nieto, quiere decir la perpetuidad de la tradición, pasar la tradición, transmisión y efectividad entre padre, hijo y nieto. Por eso se pone una lápida en la tumba también, que vaya el hijo, que vaya el nieto y vea. Ahora, Even también corresponde al árbol de la vida. Si nosotros vemos el árbol de la vida, vemos esto. Ya un momentito, voy a buscarlo. Lo pongo ahora. Entonces, Abba es
Abba es la parte esta, ¿verdad? Hijo es el padre. Abba, Aleph, es la parte superior del árbol de la vida, ¿verdad? ¿Qué es una Aleph? Una Aleph es una Yod arriba, una Vav y una Yod. La Yod representa el mundo superior, la Vav representa la escalera de conexión entre el mundo superior y el mundo inferior, y la otra Yod representa el mundo inferior, el sueño de Jacob, en otras palabras. Entonces, aquí estamos viendo que la Aleph es el mundo superior, la conexión que son 6, una Vav, y este mundo. Entonces, aquí vemos también la conexión de Even, de la piedra. Dios destruyó una conexión no permanente, le interesó la conexión espiritual y no la conexión monumental, por decir de alguna manera. ¿Cómo lo sabemos? Estamos hablando esta mañana, que hay pueblos, los pueblos, las civilizaciones todas que se fueron, e Israel siendo la más pequeña todavía permanece. Su secreto es que no veneramos la arquitectura, ni veneramos los monumentos, ni tenemos monumentos, ni tenemos monumentos para mantenernos. Al contrario, el mensaje, la palabra es lo principal, porque Dios construyó el mundo con palabra. Y si Dios construyó el mundo con palabra, también nosotros seguimos construyendo. Asher bara Elohim la Hazot, que decimos en el Kiddush. Dios creó el mundo para que nosotros continuemos ese legado, continuemos construyendo el mundo. Entonces, ese la Hazot es a través de la palabra, a través de la tefilá, a través del estudio de la Torah y a través de las buenas acciones. Esos son los 13 días hasta el 1 de Av. Fortalecimiento de la Torah, del estudio de la Torah. Que es buena suerte, que es mala suerte, son momentos, es un mes de Tamuz tomado por Esaf, por el mundo occidental. Entonces, Jacob no pudo arrebatarle este mes a Esaf. Es el mes del verano, es el mes de la playa, es el mes de mostrar, es el mes de la libertad. Entonces, vacaciones. Hoy en día estamos por el coronavirus, pero naturalmente todo el mundo correría a la playa, de viaje, etc. Y es el mes en el cual se debilita la Torah y está en la guardia, ya de antemano pertenece a Esaf, entonces ya estamos en desventajas. Hoy en día, con esta pandemia, este año no tenemos lo de las vacaciones. Los muchachos lamentablemente están en la casa y tenemos que fortalecer todo lo que es la Torah. Tenemos el tiempo y no tenemos excusa. ¿Quién sabe? No podemos saberlo jamás, pero quién sabe si Akadosh Baruj Hu eso quiere de nosotros con esto. Eso no lo podemos saber. Ahora, lo que sí podemos, lo que sí sabemos con certeza es que Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos y nosotros podamos hacer como debe de ser. ¿Ok? Entonces, los 9 días desde Rosh Chodesh Av, empezando Rosh Chodesh Av, primero de mes de Av, hasta el 9º día, ya son 9 días de la palabra Emet. Pero el Arizano dice, no son 9 días, son 10. Completa el árbol de la vida, que son 10 emanaciones, son 10 que hay que volver a formar esa conexión como debe ser. Porque la desconectamos, la movimos, hicimos un cortocircuito
con lo que pasó en el templo, igual con las tablas. Entonces vamos a reforzar eso. Ahora son 22 días hasta el 10 de Av, al mediodía. Por eso ciertas leyes de duelo continúan hasta el 10 al mediodía, porque sabemos que hay la ley de duelo que dice que el poquito de días es como el día completo. Por ejemplo, cuando una persona sale de Abel de los 7 días de luto, tiene ya en la mañana lo levantan en la sinagoga y no esperan que transcurra todo el día. Hablamos del 9. El 9 es Emet, verdad, porque Aleph es la primera letra del, a veces como dice el Talmud, Aleph la primera letra del Aleph Bet, Tav es la última, la Mem es la del medio, y si yo la sumo me da 441, 4 más 4 más 1 me da 9, y la tabla del 9 siempre su producto me va a dar, si sumo sus unidades, me va a dar 9. 9 por 2, 18, 1 más 8, 9, 9 por 9, 81, 8 más 1, 9, 9 por 3, 27, 2 más 7, 9, etcétera, etcétera, y así me da Isverdad, porque el mundo fue creado en dimensión de 9. Entonces estamos en dimensión de 6, normalmente los 6 días de la semana. Shabbat tenemos la dimensión del 7. El Shemini Atzeret, el último día de Sukkot, que es una fiesta aparte de Sukkot. Y el Brit Milá, que también 8 al octavo día, por ejemplo, estamos por encima, a nivel 9 no llegamos. Ese solamente lo podemos a través de los secretos de la Torah. Te preguntamos, no tenemos Bet HaMikdash. Sí tenemos sinagoga que se llama Bet Mikdash Me'at, un Bet Mikdash pequeño, lo que quedó. Ahora tenemos el Shabbat. Si agarro la palabra Shabbat, me suma 702. Y Shabbat fue lo último que se creó la creación. Y lo del primer día es Or, se creó la luz Or, ese vale 207. Quiere decir que el mismo número a la inversa. Shabbat y Or va a dar, quiere decir, el Shabbat y el día de Or y la luz se van a acoplar en el mismo día. Quiere decir, tenemos aquí una nejamá, un consuelo de que no tenemos Bet HaMikdash al cumplir el Shabbat. Y efectivamente, nos dice la alajot de Shabbat que cuáles son las 39 labores prohibidas. Son las labores de la construcción del Mishkan, del templo portátil. De ahí se deduce lo que se puede hacer y no se puede hacer en Shabbat. Entonces, quiere decir que estamos muy lejanos al cumplir el Shabbat de reconstruir el templo. ¿Ok? En Shabbat, ¿qué pasa con el árbol de la vida? En Shabbat todo esto se contrae. Es como si yo agarrara aquí un eje divisorio en el centro, ¿verdad? Que es el Tiferet, y doblo esto sobre Keter. Imaginariamente porque está en 9 dimensiones, estamos haciendo en 2 dimensiones. Entonces me queda aquí un espacio vacío. Este cuadrado o este rectángulo me queda vacío. Eso es lo que llaman Hakal Tapujim. Eso es lo que la halajá después se traduce en Tehum Shabbat. Los límites de 2000 que yo puedo salir de 1 kilómetro más o menos, saliendo de la última casa de la ciudad a diferentes lados que yo puedo salir. El Zohar lo llama Hakal Tapuhaim, el espacio que queda, que decir Hakal viene de Haklaut, de agricultura, es decir, el campo de los manzanos. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar la sabiduría de la Torah. El manzano primero da el fruto y después las hojas, y es caduciforme, se le caen las hojas durante el invierno, etcétera, etcétera. Entonces tiene mucha similitud con cómo se aprende la Torah, cómo el judío aprende la Torah. Entonces, eso es lo que llamamos Hakal Tapujim. Cuando nosotros agarramos el Sidur en la noche de Shabbat, vemos Hakal Tapujim antes de decir el Kiddush, ese es
esto, y aquí sale también la halajá. Parece que la halajá siempre sale del sot. Los hajamim de la halajá siempre tuvieron que tener en cuenta el sot, y la halajá es lo más elevado que hay. Hay que cumplir la halajá, entendamos o no entendamos, cuando empezamos a hacerla ya lo vamos entendiendo. Ahora, entonces Shabbat y Or se vienen a entrecruzar como una reacción química a la inversa. Quiere decir, si esto produce eso, también si yo vuelvo a unir los mismos productos, los mismos elementos, me va a dar el mismo producto. Entonces, puede ser, es a la inversa. Shabbat y la luz se entrecruzan y van en sentido opuesto. Ok. También otra manera de que el Bet HaMikdash esté presente en nosotros es con la festividad de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el valor numérico de Rosh Hashanah es el mismo valor numérico de Bet HaMikdash, el templo. Bet HaMikdash vale 861, Rosh Hashanah vale 861, 861. Y Rosh Hashanah, los Jajamim, los sabios, nos instituyeron que en el Musaf, cuando tocamos el shofar, vamos a tener ahí 3 tipos de plegarias. Se va a dividir en 3 partes antes de tocar el shofar. Zichronot, shofarot y malhuyot. Zichronot son los recuerdos. Se refiere al mundo superior. Shofarot es la voz. La voz, ¿cuánto vale? La palabra kol, kuf, vav, lamed vale 136. 1 más 3 más 6 me da 10. Que son las 10 sefirot, que es el árbol de la vida. Entonces nos conectamos a través del shofar. Es el único instrumento que nos lleva su voz, oído. No decimos sonido, decimos voz, porque es una voz. Entonces esa voz me llega hasta el Keter, hasta lo alto. Entonces esa es la conexión. Y después viene Malhuyot, que son ya el Malhut, la Shejinah, la presencia divina en este mundo. Entonces a través de Rosh Hashanah hacemos como la misma función del Bet HaMikdash. Entonces también tenemos después de acá, viene, después de que terminamos Tisha B'Av, lo próximo que viene, que es la reconstrucción del Bet HaMikdash, que es Rosh Hashanah, nuestro juicio. Dios decía, si nosotros tenemos la oportunidad de otro año, en la cual hagamos lo posible para el Bet HaMikdash, y dijimos que el Bet HaMikdash no son piedras, porque si fueran piedras solamente, nosotros no estuviéramos vivos, el pueblo de Israel, no existiría hoy en día Hasbe Shalom. Es el cuerpo de la persona, es la persona misma que contiene el alma. Y el alma está dentro de la persona y cada persona es un templo. Y ya lo vamos a explicar de otra manera. Cuando bajó el 17 de Tammuz, Moshe Rabbenu se sorprendió, tuvo que romper, se asustó, no sé qué expresar, no sé cómo un tzaddik de esa categoría puede sentir en ese momento. Después de bajar 40 días, estar apegado con Dios, bajar y ver eso. Pero, por supuesto, actuó en bien del pueblo, como ya explicamos. Ahora, él vio un egel, él vio un becerro. Él vio las letras, vamos a ver por aquí, las siguientes letras. Vio una Ain, vio una Gimel y una Lamet. Estaban haciendo Abodazara. ¿Estaban haciendo qué? Idolatría. Estaban haciendo Giluy Arayot. Entre los bailes y todo lo desastre que estaban haciendo, estaban cosas que a Dios no le gusta, inmoralidad sexual. Y estaba aquí haciendo la Shonara, uno hablando del otro, hablando mal de Moshe. Moshe no vino, Moshe no es nuestro líder, etc. Bueno, aquí también tenemos el Egel. Tenemos también los Tikkunim, los Dios, cuando va el problema, la solución ya fue dada de antemano. Entonces tenemos la siguiente solución. Para la Avodah Zarah tenemos 2 cosas que hacer.
Avodah Nekiah, que es la tefilá, que se llama Avodah también. Y tenemos lo que se llama el Iyun, cuando uno estudia viendo lo que está estudiando y tratando de comprender palabra por palabra. Después viene, para todos esos problemas sexuales que causaron separación y mezcla de marido con otra esposa, etcétera, cosa terrible que odia Kadosh Baruj Hu. Entonces aquí dice Gmilut Hasadim. Hay que hacer el bien al prójimo, ayudar al prójimo siempre. Y la Lamed, la Shonara, hay Limut Torah. El estudio de Torah me lo va a rechazar. Entonces, cuando uno habló mal, lo primero que tiene que agarrar un libro, empezar a leer. Primero, pedir perdón a la persona. Y segundo, ver cómo hace. Y después, agarrar un libro y leer. Y se va así limpiando con la boca lo que vio malo, lo que va diciendo y la acción que hizo mal, también hacer buenas acciones. Entonces, aquí en el mismo problema estaba la solución. Eso es lo que vio primero. Eso. Ahora, dice lo siguiente. Hablábamos del Shabbat. ¿Por qué a Shabbat? Hay el Shabbat. Si el pueblo de Israel cumpliera solamente un Shabbat, porque uno ya lo cumplió al salir de Egipto, un Shabbat, todo el pueblo se pusiera de acuerdo y lo hace, tenemos aquí también el templo. Dijimos que Shabbat y Or es la misma, 702.207, correcto. Pero aquí tenemos Abraham vino, ¿cómo llamó al donde está el templo? El Ar, la montaña. Él fue a sacrificar, se levantó temprano, de ahí viene Shaharit, el rezo de la mañana, él fue a sacrificar a su hijo, lo ató. Yitzhak llamó al templo Sadeh, el campo. ¿Por qué lo llamó Sadeh? Porque él cuando venía a Rivka, Rivka observó que le preguntó a Eliezer, mira, ¿quién es ese buen mozo que está ahí? Salió a meditar al campo, que decía rezar. Ese es mi amo, ese va a ser su prometido, ese es Yitzhak. Ah, muy bien. Jacob, cuando soñó en el mismo lugar, dijo, Zebet Hashem es casa de Dios, es una bait. Ahí viene Bet HaMikdash. Y nosotros dijimos que hacemos el tikkun de la Avodah Zarah que hicieron, ¿con qué? Con tefilá. Esta es la tefilá, los rezos, la oración, el servicio, el trabajo a Dios. Ahora, de la Egel, que dijimos aquí, los dos tienen que ver los extremos. ¿Qué me da al? Al me va a dar Ain, que son 70, y Lamet es 30, me va a dar 100, que son los 100 sefirot, 10 por 10, 100, que son las 100 de bendiciones diarias. Tiene que ver uno con estudio de Torah y el otro también con estudio de Torah. Pero estos dos estudios de Torah son obligación de la persona. Pero el que tenemos en medio es no obligación, sino es optativo. Dios te dice, ayuda al prójimo. Lo más que ayudes es mejor, pero es optativo. Entonces, por todas esas cosas, cuando arreglemos esto, es que viene el Mashiach, como dice la Gemara. Limut Torah, estudio de Torah, y Kvilut Hasadim, anulamos al Egel, al becerro de oro. Y por eso esos 13 días primero, ante el primero de Av, hay que aumentar los 13 principios del estudio de la Torah, estudiar con Iyun, ¿verdad? De Ain, y con que decir, con ver, observar bien y no dar por encimita el estudio, sino leer, tratar por lo menos hasta uno no llega a entender, tratar de entender. Y la Lamet es ponerse a tratar de estudiar. Como sabemos, nosotros leemos, no estudiamos, pero tratar lo más posible. ¿Ok? Ahora,
El Zohar también nos dice, el primer templo fue destruido por Ismael, descendientes de Ismael. El segundo por los descendientes de Esaf. Los dos somos primos, por los primos. Los dos son primos. Y el tercero ya va a ser reconstruido por Jacob. Ya por lo tanto no va a ser destruido. Jacob y los 12 tribus, que son 13 también. 12 más 1, 13, que representan los 13 días entre 17 de Tamuz y el 1 de Av. También nos dice el Zohar que el planeta Tierra es el Nefesh, la parte física del mundo. Ahí es donde nos movemos, es la Tierra donde nos movemos. Necesitamos donde movernos. La Tierra de Israel es el Ruach, el espíritu del mundo. Jerusalén completa es la Neshama, el alma del mundo. Todo el mundo pelea por el alma del mundo, por Jerusalén. Nadie pelea porque quiere Filadelfia o quiere, ¿verdad? O quiere Lisboa. Nadie le interesa eso. No quieren problemas ahí, quieren problemas. Jerusalén les interesa. Ahora, el Hayá, que es el aura, la Shahiná, que nos protege todo el tiempo, los dos ángeles que mandamos a decir que se bañen de los días diarios en Shalom Aleichem en Shabbat, esos son el Hayá, esos son el monte del templo, ahí donde está el monte completo, Ar Amoriyá. Y el Kodesh HaKodashim, el Santo el lugar más sagrado donde entraba el Kohen Gadol una vez al año, esa es la Yehida, la conexión completa con eso, con Akadosh Baruj Hu. Es el punto de eso. Sobre eso tenía algo escrito por acá, que no lo dije la vez pasada, pero me lo voy a decir ahora. Texto tomado donde dice Jerusalén es la Ir Atzma. ¿Qué quiere decir? Es la ciudad, es la esencia del mundo. Nosotros no lloramos por las piedras ni por la ciudad de Jerusalén tampoco. Porque hoy tenemos la ciudad de Jerusalén, pero no tenemos Sion, por ejemplo. Quiere decir que Jerusalén como ciudad no es. Y se ponen a pensar, ningún lugar sagrado hoy está en manos del pueblo de Israel. Jerusalén no está en manos del pueblo de Israel. Está la ciudad, pero no el Bet HaMikdash, el lugar. La tumba de los patriarcas no está en manos por Israel. La tumba de Rachel tampoco. La tumba de Yosef tampoco. ¿Qué más no tenemos? Entonces, tumba de los patriarcas, ok, ya. Entonces, vemos que falta algo. Por eso es que no podemos reconstruir, no lo tenemos. Dios no quiere que lo tengamos ahora hasta que nosotros tengamos conciencia. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? Parece que no sabemos qué hacer con eso. Eso lo determina Él. Él nos dice, es hora de que ustedes lo tengan o no es hora que lo tengan. Por más ejército que tengamos, por cual poder militar, no lo tenemos. Tenemos un Estado soberano y no lo tenemos. Algo pasa, algo falla. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, Sion es Arabait. Como ven aquí, la diferencia entre Sion y, vamos a ver aquí la diferencia, ok, estoy aquí, no vi que estaba en la pizarra. Entre Sion, ¿cómo se escribe Sion? Sadik Yot Vav Nun. ¿Cómo se escribe Grecia? Yut Vav Nun. Es lo mismo, ¿verdad? Grecia y Sion. La única letra diferente es una tzadik. Tzadik es tzadik, ¿verdad? Pero ¿qué es la tzadik? La tzadik, vamos a verla.
en el árbol de la vida. Si buscamos en el árbol de la vida la tzadik, vemos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 vale la tzadik, pero como en cada esfera, en cada sefirá, hay el mismo árbol de la vida, como si fuera un bonsai dentro de cada esfera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que son 9. Es decir, Yaván, que es todo lo que es Grecia, es lo mismo, pero le falta la tzadik, le falta la conexión, la tzadik. ¿Cómo se forma la tzadik? Así. Shun, tlum, tlum. Eso es una tzadik. Si formamos la forma de la tzadik aquí en el árbol de la vida, me da la conexión. Grecia tenía sabiduría, Grecia tenía entendimiento, mas no tenía comprensión de Torah, por lo tanto desapareció. Nosotros tenemos la comprensión, todavía estamos. Lo que no tenemos es el lugar físico. Ellos tienen el lugar físico que les quedó como monumento, nosotros no tenemos, ellos se quedaron sin su ideología. Esa fue la lucha ideológica. Ahora, siguiendo, decía el profeta Yirmiyahu, profeta Jeremías, que justamente este Shabbat leímos la Haftará, el primer capítulo de Jeremías, que era un jovencito, y él no quería la misión, y Dios le decía, mira, tú tienes que hacer la misión, eres tú, no es otro. No digas que eres joven. Es pregunta, ¿acaso escuchaste alguna vez que la madera llora? ¿Acaso escuchaste alguna vez que la piedra llora? Entonces, ¿a quién se dirige el profeta Jeremías, cuando dice que estaban llorando las piedras y las maderas? Piedra, cada vez que leemos piedra, se refiere al mundo de Ismael, que creen en la piedra. Van y veneran y dan vuelta a la piedra. Madera se refiere al mundo de Esaf, que veneran a la madera. De una figura de madera y ahí hacen sus cultos. En el Midrash, en el Harabá, dijo Rabbi Hizkiyahu, y después les voy a explicar por qué se llama Eja, cabalísticamente. Dijo Rabbi Yitzhaki, perdón, Rabbi Yitzhaki, estoy leyendo aquí, viendo ya, Rabbi Yitzhaki. Se trata de que el que ubica a su Shehinah, a la Shehinah, la presencia divina en Sion, el mismo santo bendito es cada 9 de Av, se sienta y llora. Quiere decir, no es que las piedras lloran, es que eso. Entonces sabemos, para hacerlo corto, que Eretz Israel, la Torah y el pueblo de Israel es una unión. Uno necesita al otro. Si uno va a Israel y mira la historia, cuando no estuvo el pueblo de Israel ahí habitando, todo era desierto. Fue el pueblo de Israel, producción agrícola maravillosa. La Torah solamente la comprende el pueblo de Israel. Los demás la verán como una historia o como un código de leyes o como una ciencia o como algo importante, una lección buena para la vida, etcétera, etcétera. Entonces, Dios, Eretz Israel y la Torah. Así dice el Midrash, así también dice el Zohar. Así como Dios es eterno, quiere decir, eso lo dice Rabbi Moshe Cordovero, que esta semana tenemos, si Dios quiere, su Ilulá, su aniversario de fallecido. Esperamos Dios nos dé salud para hacer un poquito un resumen de su biografía. Solamente escribió 83 libros en 38 años de vida.
Entonces, al revés, 83, 38. Ahora, así como Dios es eterno y sin cambios, dice Rabbi Moshe Cordovero, maestro del Arizal, así Israel es eterno y el mundo no puede hacer cambios con Am Israel. Ningún cambio va a resultar. Puede haber problema, puede haber conflicto, puede haber sacrificio, puede haber destrucción, pero no va nunca a cambiar. El Rambam, ¿qué me dice al respecto? En los 13 principios, que corresponde a los 13 días también, la Torah nunca cambiará, a pesar que rompió el 17 Tammuz, 13 días más adelante, la Torah no va a cambiar aunque se rompa la piedra. La Torah está ahí. La Torah no es la piedra, no es la tabla que bajó Moshe. La Torah es cumplir la Torah. Es letra viva, es la letra de la creación. El Rambaz en el Midrash nos dice, ¿por qué el nombre de Esaf, de Yaván, que yo les dije, es Hazir, es cochino, es, ¿cómo se llama? Cerdo. En Venezuela se dice cochino. Ahora, se llama Hazir. Y sabemos que en las fiestas, los sacerdotes de otras religiones mandan a comer a propósito Hazir. ¿Para qué? Para que la persona no pueda recapacitar y no pueda, meta en su cuerpo, se alimente de eso, la persona no puede reflexionar sobre Torah jamás. Porque la mayoría de los cristianos vienen del judaísmo, que se fueron perdiendo en la historia. Entonces, eso es una táctica que se usó desde la Inquisición, dar comer cochino, porque el cochino impurifica, entonces impurifica el alma, entonces no van a poder entender Torah y no van a ver sus raíces, entonces van a seguir siendo cristianos. Ahora, ¿por qué se llama Hazir? Viene la palabra Hazara, devolverse. Hazir quiere decir reversible, no reversible, sino revertible. Hazir quiere decir revertible. Algo que es revertible, que es decir, se puede revertir su función. Dice el Zohar que hay 365 ángeles, hay 365 días del año, 365 articulaciones, hay 365 tavim, señales en la Torah, etc. El Zohar para Shabbat Vayishlach dice sobre el pasuk, sobre el versículo, al ken lo tohelu bene Israel de quitan nasheh. Por lo tanto, no comerán el pueblo de Israel el nervio ciático, que es el de donde pegó el ángel de mismo Samael, que es el ángel de Esav. ¿Le pegó a quién? Al muslo de Jacob. No lo comerán, porque está impuro. Hizo capará, pero sirvió para ese momento nada más. Entonces dice al respecto Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, que el día de 9 de Av tenía que ser de alegría y de regocijo al principio. Explica que debería ser el 9 de Av, dice Rabbi Moshe Cordovero, analizando el Zohar, dice Rabbi Moshe Cordovero, debería ser la víspera de Yom Kippurim. Por eso es que hacen de Erev at Erev. ¿Ya entienden por qué la razón de que se empieza desde el 9, desde el 8 el anochecer, al atardecer, hasta el 9 completo se hace el ayuno, y podían hacerlo el 10. Decían, no, pero hay muchas autoridades rabínicas en el Talmud que dice, debería ser el 10. No, pero según la Kabbalah es el 9, porque esa era la víspera de Yom Kippur. ¿Yom Kippur de dónde viene? Del pecado del becerro de oro. Si no hubiesen hecho el pecado del becerro de oro, no se necesita Yom Kippur. Ok, entonces, ¿qué pasó? Explica que debería el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que debería la víspera de Yom Kippur ser el 9 de Av. 10
Ahora, ¿qué pasa? Si no hubiésemos pecado del becerro de oro todos los meses de verano, ¿verdad? Tamuz, Av y Elul, hubiesen sido festivos, hubieran sido de Israel. Pero como pecamos, cayó nuestra influencia y vino la influencia del enemigo de nosotros, Samechmen. Ahora, Rosh Chodesh Tammuz, que ya pasamos, debería haber sido Rosh Hashanah, dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Debería ser Rosh Hashanah. Quiere decir Rosh de los 3 meses de verano, porque ya empezamos con nuestra influencia. Ya empieza el año. El 9 de Av debería ser Yom Kippurim sin ayuno, por supuesto sin arrepentimiento, sin nada. Dice, cuando venga el Mashiach, y mira, Bellamenu, amén, ayunaremos en Yom Kippur y no vestiremos ya de aflicción, y si no será día de alegría completo, aunque Yom Kippur es día de alegría. Ahora, Sukkot, ¿cuándo sería? Que viniera la Shehinah, que decir Sukkot, que decir cuando la presencia divina se empieza a poner sobre nosotros, sería en el principio de Elul, y después viene Simchat Torah, la alegría de la Torah. Pero el becerrito es hecho del Satán, es hecho del Hazir, el ángel llamado Hazir. Dije que había un ángel llamado Hazir, en el Zohar aparece. Revertible se llama. Ese Hazir, él era antes de la Kedushá. Pero debido a todo lo que sucedió con el Egel, con el pecado del becerro, él salió a la tumá, se metió a la impureza. Y en un futuro él va a regresar, porque se llama Hazir. Por eso tiene la Yot, como a Yehoshua que le pusieron la Yot, para que regresen bien en un momento. Y va a ser completamente puro, Tahor. Será de pezuña hendida y será rumiant. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Esav, como pregunta, pero entonces va a haber cochino kasher. No, lo que quiere decir aquí es que el pueblo de Esav, como vivimos nosotros en el mundo occidental, todo es la apariencia. Como Grecia, dijimos Yaván, viene de Jafet, ¿verdad? De el hijo de Noah. Yaván te dice, mira, soy kasher, tengo derechos humanos, tengo, ¿verdad? Tengo derechos humanos, me preocupo por el bienestar del mundo, bla, bla, bla. Veo que el mundo está peor, quién manda, quién no manda, quién tiene influencia, quién no tiene influencia. Día a día vemos las noticias y se ve. Entonces, eso es lo que te dice. Dice, cuando venga el Mashiach, entonces ese ángel va a hacer que Edom ya no sea, porque son primos de nosotros, no sea solamente la apariencia externa, derechos humanos al que le conviene, sino de verdad va a ser teshuvá, por dentro y por fuera va a ser kasher. Entonces, ese día, el 9 de Av, ya aprendimos la lección del odio gratuito y del Giluy Arayot, porque esas, todas las causas del Egel son las mismas causas que hablamos, la Shon Hara, Giluy Arayot y Avodat Zarah, fueron las causas de destrucción del primer templo, del rey Salomón, ¿verdad? Esas fueron las causas. El segundo templo fue no aprendimos de que no se guarda rencor a nadie o que no se dice, ese no me cae bien. No sabemos por qué. Ahora, entonces, quiere decir, esos 365 guidim que dijimos, que son las partes del cuerpo, 365, ¿cómo los llamé yo? Articulaciones, esas van a ser puras, entonces la persona va a ser pura completamente, no va a haber por dentro
esa cosa de guardar rencor a nadie, ni mira ese que hace, ni la envidia, ni nada de eso. Ahora, dice lo siguiente. En el futuro, entonces Hashem va a hacer una Hazara. Por eso dice Hazara Bichuvá. Arrotze Bichuvá es una Hazara. Es un retorno en Teshuvá, lo va a hacer con el Satán. ¿Por qué con el Satán? Por la siguiente manera. Si yo voy acá, vamos a ver al Satán. El Satán le dice lo siguiente. El Satán se llama Samech Mem Aleph Lamet. Samech Mem Aleph Aleph. ¿Ok? Samech, perdón, el enchufe se salió, se está descargando la computadora. Pues cambio el enchufe. Entonces, Samech, gracias. Samech Aleph, ¿verdad? Me va a dar Sitra Ahara. ¿Qué es Sitra Ahara? La parte trasera de la santidad. Esa es la parte trasera de la santidad. Por eso se llama Samael. Y Mem-Lamed, ¿qué es? Es de Milá, de hacerle el Brit Milá. Le va a quitar lo malo. Le va a hacer Brit Milá del corazón que está malo. Corazón busca siempre cuánto hay para eso. ¿Qué interés tengo en algo? Entonces, Mem-Lamed. ¿Cuánto vale Mem-Lamed? 70. ¿Qué son 70? Las 70 naciones. Entonces, esa Sitra Ahara le van a hacer en Mem-Al. Entonces, eso es lo que va a pasar con el ángel llamado Hazir, que es de la mismo combo de este. ¿Ok? De este ángel. Unos servidores de él. Ok. Eso no importa mucho, lo que importa es el mensaje. Ahora, si volvemos, dice el Zohar, ¿cuándo Israel existe? ¿Cuándo es Israel y cuándo es Jacob? Porque el único, por ejemplo, Abraham, se llamaba Abraham y le cambiaron el nombre a Abraham, pero nunca más lo llamaron Abraham, jamás. Isaac fue Isaac, Isaac se quedó siempre, pues fue un nombre dado por Dios directamente. Jacob se le llamó Jacob y después se le cambió el nombre a Israel, que es un nombre mejor que Jacob. Pero no, a veces la escritura viene Jacob, a veces viene Israel y siempre juega con los nombres. Entonces, dice el Zohar, ¿cuándo Israel existe? ¿Cuándo yo lo llamo Jacob? Porque existir quiere decir que lo llamo. Entonces, cuando ellos cuidan la Torah y Hasbe Shalom, cuando no podemos observar todos los desastres que pasan, cuando no, vemos que queda débil el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nuestro norte no es la Torah. Parece que es la Torah, pero no es la Torah. O no reconocemos el valor de la Torah. O no sabemos pararnos, establecernos con murallas que eviten y sepan enfrentar los vientos nuevos. Como dice Shira Shirim, Im Homai nivne alea tirat kasef. Beib delet i natsur alea luach arez. Así dice el final de Shira Shirim, Cantar de los Cantares. Si la persona, Israel es como una muralla, le vamos a construir a Israel unas chapillas de decoración a las murallas de plata. Plata que es lo contrario al oro. Plata que es bondad. Plata que es blanco, luminosidad blanca. Es bondad. Por eso utilizamos copa de plata, candelabro de plata. No buscamos oro para hacer la mitzvot. Buscamos plata. Ahora,
Pero si es Delet, pero si el pueblo de Israel es como una puerta tiene una bisagra, un eje, ¿verdad? Que se mueve solamente como el eje. Puedo abrir o puedo cerrar, pero siempre no si, con el eje. No se puede salir del eje, si no se descuadra. Entonces, si es así, solamente le voy a poner una chapilla, luas ares, de cedro, de madera de cedro. No es tanto como la plata, pero es porque esa persona o ese pueblo se está moviendo para aquí, para allá como le conviene. Por eso nosotros tenemos que ser fuertes. Ahora, Rabbi Abraham Azulay, abuelo del Hidá, enterrado en Marruecos. ¿Qué pasa hoy en día que no hay Bet HaMikdash? ¿Qué pasa hoy? Hay varios factores. Las tefilat que hicimos todos los días, 3 veces al día, pasan por el Bet HaMikdash. Debe pasar por el Bet HaMikdash. Entonces hicimos todos los días en Tikkun Hatzot. Sillón Shamem, sillón está desolada. Shualim Ilehu Bo, los zorros están caminando por ella. Ahora, la Mishnah dice, si rezamos fuera de Israel, debemos dirigir las súplicas hacia la dirección de Israel. Estamos en Israel, hacia Jerusalén, estamos en Jerusalén, hacia el muro de los lamentos, hacia el Kodesh HaKodashim, hacia el templo. Estamos en el templo, Kodesh HaKodashim. Ahora, ahí está el Shar HaShamayim, eso fue lo que dijo. ¿Quién dijo eso? Jacob dijo, Zebet, esa es la taf de Shabbat, dijo, este es de Tefilá. Le dijo, este es el portón, Shabbat, la taf, dijimos que Jacob se le debe de Tefilá. Entonces dijo Jacob, de Shara Shamayim, este es el portón de los cielos, este es el portón de los cielos. Ahora, hoy en día, ¿quién está ahí? Los ismaelitas, hablamos de los ismaelitas antes. Ellos están allá. Ellos están cuidando el templo, porque a lo mejor si nos lo dan a nosotros, nosotros lo profanamos. No sabemos. Dios no quiere que lo tengamos ahora. ¿Acaso los rezos de ellos entran por allá y los de nosotros no? No, no es así. No es así. No se crean que hace. Contestó Rabbi Azulay, Rabbi Abraham Azulay. Desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, el santo bendito clausuró, tapó la puerta por la que entraban del Kodesh HaKodashim, todas, desde no la puerta de entrar al Kodesh HaKodashim, sino donde subía del Kodesh HaKodashim las tefilot de una vez, día de Kippur, del Cohen, hacia arriba. Ahora, ¿qué hizo? Se dejó un agujero del tamaño de la cabeza de una aguja, un agujero al cielo, que está en el cielo, que solo la presencia divina sabe el camino, la Shejina, y entra por ella. Ahora, ella reúne todas las tefilot de todo el día de Am Israel y las penetra por ahí. Los otros pueblos allá no ven nada. Los ángeles de ellos no tienen el poder de ver nada. Nosotros no tenemos ángeles, nosotros directamente a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ¿por qué lloramos? Si están las tefilot se reciben, ¿por qué lloramos entonces? Si las tefilot se reciben. Al-Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Profanación, desprecio del nombre de Dios. Enorme que se hizo allá. Diariamente se está profanando. Abajo sabemos que hay una piedra que se llama, por eso empecé con la palabra piedra, Even. Even Atashtit, que se llama Even Ashetiyah. No Shtiyah de beber, sino Shetiyah de Tashtit. Quiere decir
de que forma la base, el fundamento del cual esa piedra se creó el mundo. Si pasamos todas las coordenadas del mapa mundi, etc., ahí te va del centro del mundo. El núcleo del cual se creó Dios, el mundo. En esa misma piedra, Abraham amarró a Isaac. En esa misma piedra fue donde Jacob durmió y soñó, etcétera, etcétera. Tenemos Eretz Israel, tenemos la Torah. Entonces, desde 1948, independencia de Medinat Israel, ¿cuánta sangre se ha derramado? Quiere decir que no está tranquila la situación, que no es solamente material. La gente quiere Jerusalén, pedazo, pero también hay ciudades más bonitas. No, Jerusalén. Como dijimos, nadie quiere Nueva York, nadie quiere Lisboa, nadie quiere Buenos Aires, nadie quiere ninguna ciudad del mundo. O sea, pelea por otra ciudad, nadie pelea por otra capital, quiere Jerusalén. Por eso el Tashbetz Rothenburg, hace unos 700 años aproximadamente, pregunta, si yo quiero vivir en Israel, él ofrecieron vivir a Israel. Dijo, si yo tengo que ir a vivir a Israel, yo quiero ser aliyá a la tierra de Israel. Aquí tengo yeshivot, dice aquí, Rothenburg. Aquí tengo mi casa. Aquí tengo todos mis hijos. Por supuesto, no es el mismo nivel. Ni nada más el que vive en Israel, ya es vivir en Israel, ya es un mérito grandísimo. Ahora, si voy a cumplir ahí la Torah y voy a estudiar, sí. Si no, no. Si yo voy a llegar a trabajar, no. ¿Por qué? Porque no es igual. El que se revela delante del rey en su país mismo, en su palacio, que fuera de su palacio. También hay obreros que quieren construir el país. Tienen su mérito grandísimo, enorme, Gan Eden van ellos. Pero Dios me creó de una manera diferente. Yo tengo que hacer así. Entonces tengo miedo de ir a Israel. Ahora, hablando por lo que tiene que pasar, hay una pregunta hasta acá. Yo he hablado mucho. Dice aquí, se puso en negro unos minutos y se fue el internet unos minutos. Usted nos enseña que leernos, no estudiarnos. ¿Qué es estudiar de verdad? No sabemos lo que es estudiar. Estudiar es saber, primero, por qué estamos leyendo, nada más debemos saber. Después, por qué leemos. ¿Qué es lo que quiero yo leer? ¿Para qué yo leo? ¿Para que me llamen rabino? ¿Para que me llamen moré? ¿Para que me llamen, para que yo sea la misma? ¿Para que me vaya bien? ¿Para tener buena suerte? ¿Para qué yo leo? ¿Para qué? Esta respuesta nos da Abraham Avinu. ¿Alguna Rafa, otra pregunta? otra pregunta de Masha. Sí, Buenas tardes. ¿Ya puedo preguntar? Ya. sí, ¿Me sí. oye? Sí, le Shalom. escucho. Usted Masha sabe. está hoy internacional. Diga. Mire, Rabino, ¿cuáles son las letras de los Kohanim cuando nos bendicen en los manos? Ellos tienen en los dedos las letras que nos bendicen. Ok, pero eso no se lo puedo hacer. Tengo que hacer un diagrama y mandárselo. O mandarlo por el grupo de tips Torah de WhatsApp. Se lo manda a Cucho. Sí, Alan. pero lo que nosotros vemos, lo que nos interesa es con qué letras empieza Birkoa Kohanim, Yod, Yod, Yod. Son 3 Yod y con eso empieza todo y con eso ahí desemboca, porque Yod es el precursor de cualquier letra de la Torah. Ahora seguimos. ¿No hay otra pregunta? Otra pregunta más. ¿Por qué los del Lama, ellos usan solo el naranjado? Son brahmas. No entiendo. ¿El qué? La vaca es naranjada, color naranjado. ¿Quién usa naranja? Los Dalai Lama y su gente, o sea, los indios. No sé, pero para nosotros el anaranjado le voy a explicar. Y vamos al árbol de la vida, que es anaranjado la tefilá, el rezo. Entonces el anaranjado lo que quiere decir es atenuar los rigores que vienen por la disciplina y por el entendimiento que uno
es errado, porque si uno se basa en su entendimiento, siempre va a errar. Cuando vamos a una Guemará, vemos que no concuerda con lo que nosotros pensamos. Y la lógica divina no es nuestra lógica. Y aquí tenemos los rigores de la vida, también son atenuados, y entonces van a pasar a ser anaranjado. Anaranjado es tefilá, anaranjado es rezo, anaranjado es conexión. Debe ser por eso. Y también te une con el tzadik a través del rezo y te une aquí el tzadik a través del estudio de Torah. Puede ser que tomaron esa rama, no entiendo lo que creen, no entiendo nada de esa religión o de esa creencia. Ok, seguimos. Ahora el 9 de Av, el 17 Tamuz al 9 de Av, nosotros dijimos que el Zohar nos explicó que hay que pasar por cuatro acontecimientos porque en el mundo hay mucho egoísmo y hay que romper el egoísmo. Eso es todo, romper el egoísmo. Y para romper el egoísmo, primero tuvo que venir el que empezó a dar a todo el mundo, que se llamaba Abraham Avinu. Dar consejo, dar Dios, dar conocimiento, dar ejemplo, que es lo principal. Vino Abraham Avinu. Y Abraham Avinu quiso pasar por la primera letra, que es Abraham, que después la descifró su nieto Jacob con el sueño, que era la Aleph, la Yot, la Vav, la escalera, y la Yot, mundo superior, mundo inferior. Entonces, Abraham es la diferencia entre Golá, que es el exilio, que nos trajo la destrucción de los templos, y Geula, ¿verdad? Geulá, la única diferencia entre Golá y Geulá es una Aleph. Esta Aleph, que es lo que acabamos de explicar, conexión con el mundo del sueño Jacob. Entonces, lo que necesitamos, vino Abraham con su Aleph de la primera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces me vino y me dio la Aleph. Ok. Ahora, después vino, lo estoy haciendo más corto, la clase pasada la expliqué mucho más largo con detalles. El segundo estallido de egoísmo ocurrió en Egipto. Salimos de Mitzrayim, donde estábamos encerrados. Entonces Moshe Rabbenu se encargó de la entrega de la Torá y con eso rompimos el egoísmo, salvo que vino el becerro de oro y fue lo que contamos hasta ahora. Después el tercer estallido de egoísmo fue la destrucción del primer templo, donde Dios, para corregir todo, igual que Moshe que rompió las tablas, tuvo que romper las tablas, que son las piedras del templo, y mandar a su pueblo al exilio para no destruirlo. No te voy a matar, te voy a desterrar. Hay maneras, muchos exilio político, exilio esto. No exilio, váyanse para afuera, fuera de casa. El papá no quiere ver más a los hijos de cerca. Empezó el Ester Panim, empezó el ocultamiento de Dios con el pueblo de Israel, pero mandó a la Shehinah, la presencia divina, para que esté con nosotros en cada casa de estudio, en cada casa que se hace mitzvah, cada judío que hace una mitzvah, que pronuncia Torah, que dice tefilá, ahí está Dios con él. Y más de 500 años después está ahí el egoísmo por cuarta vez, los cuatro pasos.
Y al no poder superarlo, pierde el pueblo de Israel su grado espiritual. Es un grado que pide. Pierde el amor al prójimo. Entonces se crea el cuarto exilio. Fue el último establecido, pues fue el último estallido de egoísmo. Y desde entonces estamos 2000 años en el Galut, en la Golá. Necesitamos la Aleph, que ese es el problema, hay que quitársela aquí a Amalek. Cuando salió el pueblo de Israel, lo voy a hacer es más profundo lo que voy a explicar, pero lo voy a saltarme como 20 pasos mínimo. Pero vamos a hacerlo así. Cuando salió Amalek, Dios dice, Pekes al kes ya, milhamá, Amalek y dor. Mira, Señor, va a haber va a estar tapada la guerra contra Amalek, porque kes le falta la Aleph para que sea Kisé, que si el trono de Dios está incompleto. Porque vino Amalek. ¿Quién es Amalek? Amalek son las iniciales de Am, ¿verdad? Shematarato, Lekarer Kedusha. Es un pueblo que su finalidad, Matarato, Lekarer, enfriar a la santidad. Él quiere enfriar la santidad. ¿Qué quiere decir enfriar la santidad? Que la persona diga, ¿para qué tanta cosa? No, hay que ser exagerado. Vamos a hacer eso mañana. No, hoy no puedo porque tengo que hacer eso, el niño, el colegio, pero ya va, pero esto es lo que te va a dar la fuerza para arreglar todo. No, pero tengo esto. Wow. Entonces nunca vas a hacer nada, como dice el Pirkei Avot, jamás vas a hacer nada. Porque dice, como dijo el Rav Shah, ¿cómo se hace para estudiar Torah? No kavata itim la Torah, no fijas tiempo para la Torah, sino ganafta itim la Torah. Robaste tiempo para la Torah, cosas que utilizas para otras, tiempo que utilizas para otras cosas. Lo robaste para la Torah, ya ganaste. Porque ese ya es un tiempo vivo que va para la eternidad. La eternidad no hay tiempo. Pero un tiempo que no utilizaste para Torah, ya lo perdiste. Un rega, ya se fue ese rega. Rega momento, ya se fue ese momento. Ahora, entonces lo que tenemos es que construir la Aleph de Jacob que dijimos, la de Abraham. Entonces tenemos que hacer, si nosotros de este mundo somos perezosos, no podemos crear esta yot. Por lo tanto, los ángeles no van a venir a subirse y después se va a crear la conexión con el mundo superior para que sea Kisé y el trono de Dios esté contento. Eso no es así, eso como 20 pasos antes, pero primero no me acuerdo de ellos todos y segundo, para no cansarlos. Ahora, hoy en día, a razón de eso, preguntamos, ¿exilio de qué? De nuestra raíz espiritual, de nuestra conexión con Dios, la Aleph que le falta al trono celestial. ¿Qué es el exilio entonces? Defíname exilio. Exilio es el desprendimiento de la espiritualidad y pensar solamente lo que tengo que hacer. ¿Quién hace un cronograma espiritual, una agenda espiritual todos los días? La gente hace la agenda de lo que tiene que ser material. Espiritual, nadie le para eso. Cuando tenga tiempo voy a rezar. Pero si, a menos que se tenga un yortzai o algo, pero si no, o hay una fiesta. Si no, ¿para qué? O yo le hago un favor al rabino que yo voy. Porque hay minyan, etcétera.
Entonces, eso es el desprendimiento de la espiritualidad. La sensación que algo nos hace falta, que es la esencia, no hay la esencia. La esencia no la tenemos. Creemos que la tenemos, no la tenemos. Lo que llamamos hoy judaísmo, puede venir un judío hace 1000 años y dice, ¿qué son ustedes? Pero eso no se hace así, pero esto sí es así. Pero no lo va a reconocer como judío. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Eso es perder el templo, perder la conexión espiritual. Pero de cada persona, no que cuando venga el templo, no que si construimos otra vez un templo vamos a tener espiritualidad, mentira. Si nosotros somos entes espirituales, entonces podemos hacer un templo. Los cambios se hacen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces dice, el Zohar dice que la redención va a venir de dos maneras. Escapando del sufrimiento o buscando una buena meta. El fracaso o el éxito depende de nuestro interior solamente, nada más. Nadie nos va a arreglar nada. La situación, a medida que el mundo va avanzando, no vamos a solucionar nada. Los problemas que vienen ahora son cada vez más grandes y no es porque sea profeta del desastre, sino porque así está escrito. Nadie espere que se va a arreglar, va a venir una vacuna, se va a arreglar. Bueno, vendrá otra cosa. ¿Usted cree que Dios no tiene caminos? Si no aprendemos la lección de una manera, nos tiene que explicar de otra manera. Si el burrito va y yo voy montado ante el burrito con un palito, si él se desvía, yo tengo que darle un golpecito para que él vaya. Si la gallinita entra a un lugar donde se ensucia, si la gallinita es inteligente, ella va a hacer brrr, se va a sacudir y va a estar limpia. Si no, ¿qué va a hacer? Va a venir el dueño de la gallinita con una cosita esa, como una raqueta, y le va pla, 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 para limpiarla. ¿Verdad? Y eso le va a doler. Eso nos falta a nosotros. Mira que en Shabbat nos hace, es que mis amigos o los otros, ¿qué importa? Ve ahora, hoy en día, los amigos, ¿dónde están los amigos? No pueden ni verte. Y si lo ves con tapaboca. Porque las excusas que nosotros buscamos, Dios no se las come. Ninguna excusa. Dios sabe los corazones y las mentes de cada uno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya vamos a terminar. ¿No hay pregunta? ¿Se durmieron? Okay. ¿No hay pregunta? ¿Todo está muy claro? Ok. Seguimos con la última parte. Entonces, ¿por qué lloramos? ¿Por qué hay luto? ¿Por qué no hay luto por el holocausto? Se puede preguntar a alguien lógicamente. Por la Inquisición, ¿por qué no hay luto? Por las guerras de Israel, por los atentados. La respuesta es que todo el holocausto, la Inquisición, los atentados son consecuencia de esto, de esta desconexión espiritual. Todo entra en el mismo paquete. Entonces, si arreglamos, si yo le pido a Dios por su Shehinah, por la presencia divina, Tikkun Hatzot, pues ahí se eso. No voy a pedirle a Dios Parnasá, Refuá. Esas son cosas que Dios sabe por qué la mandó y me están limpiando, etcétera. Pero hay que pedir por cosas de Dios para que Dios pida por cosas de nosotros. Pero si pedimos por cosas de nosotros, aunque sea del prójimo, estamos pidiendo por cosas de nosotros. Entonces hay que pedir por cosas de Dios para que Dios midá, que neget midá, es la ley básica de la vida. Y lo que tú haces, lo que tú vas a recibir. Ahora, si yo le pregunto a una persona normal por qué lloramos, porque se destruyó el Bet HaMikdash, ¿está bien? No. Porque hay Esther Panim. Hablamos de que hay
Como consecuencia de todo lo que dijimos, mencionamos el Ester Panim, que es los problemas del pueblo de Israel, que Dios está oculto en nosotros. Se llama Olam, de la palabra Elem. Está oculto. Somos el pueblo más perseguido de la historia por el mismo asunto. Uno puede decir, eso fue hace mucho tiempo. No tenemos tan buena memoria para recordar todo lo que sucedió. No conocemos a las víctimas. No sabemos quiénes fueron, etcétera, etcétera. Por lo menos el holocausto sí conocemos. Pero hoy en día vemos víctimas todos los días. Vemos jóvenes que fallecen, los aleno, de manera que no nos explicamos. Enfermedades nuevas. ¿Por qué los médicos tienen tanto miedo al coronavirus? Porque no lo conocen, no saben lo que es. Y es, mira, es un virus. Cuando dicen un virus es que no sabe lo que es. Un médico cuando te dice un virus, pues sabemos que la misma vacuna de la gripe no te cura la gripe. Te da fiebre y te deja tumbado y listo. Pero la gripe te puede venir la gripe igual. Porque es un virus. Virus quiere decir no sabe lo que es. Dios lo pone como algo material, físico, para que lo vea que es. Porque si la persona no lo ve, no cree que es algo. Si no ven un virus, dice es casualidad. Hoy en día virus. Tengo que estar tapado. No puedo tocar. Antes, si yo no tocaba y no besaba para saludar y no daba la mano, yo era mal educado. Son cosas arcaicas de los religiosos que no besan y que no... ahora se dan cuenta que todo el mundo está así. Ahora entra a un abasto, a un supermercado sin tapaboca. Señor, no puede entrar! Pero cuando hablaba la Shonara sí puede entrar. Porque cuidábamos mucho lo que entra, si es kasher o no, pero no cuidábamos lo que sale. Todo es resultado del 9 de Av. De las 3 semanas, no del 9 de Av. Todo lo que hacemos es totalmente diferente a lo que Hashem quiere de nosotros, aunque nosotros digamos lo contrario. Pero no por maldad, porque así hemos recibido y así nos han dicho y así... Hoy hay más ignorancia que nunca. Si le preguntáramos a personas que murieron, por ejemplo, en la Inquisición, mira, ¿tú prefieres que te maten o vivir como judío medio medio? Mátame. Vivir como judío medio medio. Hoy en día la gente quiere vivir, ya elige ser judío medio medio. Lo que me conviene, sí. Yo hacer una Torah, hago un traje a la medida mía. Lo que sí me conviene, sí. Lo que no, no. Soy moderno. También las nuevas enfermedades son modernas, son nuevas. El Yetzer Hara te dice, no te preocupes. Esos son ellos, tú no. Yo estoy bien aquí con mi fe, con mi familia, con mi comida, etc. ¿Para qué te preocupas? El tratado de Yomá, que es el tratado de Yom Kippurín del Talmud babilónico, dice, toda generación en la cual no fue reconstruido el templo, es como si fuese destruido en esa misma generación. Porque no hemos creado las bases, no hemos cambiado. Los cimientos no los creamos, nuestros cimientos somos nosotros. Hoy en día con todas las yeshivot, todas las sinagogas, con todos los colegios, todos nuestros actos de bondad, de instituciones, no somos mejores que la generación en la cual se destruyó el templo. Eso es lo que nos demuestra la historia, los hechos. El odio gratuito sigue. Hay periódicos mismos judíos que hablan de uno y del otro. Y se llama información. Hay asuntos vanos. Hay intereses. Hay mujer del prójimo.
Todos estos actos involucran, ¿no?, construcción del Beit HaMikdash. Estamos confundidos a pesar de que hay más Torah. Hay libros por donde quiera, hay shiurim por donde quiera, pero estamos confundidos. Mucha información, o no sabemos cómo. No sabemos. Cierta vez, conté la vez pasada, el profeta Yirmiyahu se presentó con Platón. Platón le dice, mira, ¿por qué estás llorando? Por estas piedras rotas, por estas maderas. No, ¿qué estás llorando? Mira, vete, tú vas a salvarte. Tú tienes grado ¿cómo se llama?, gubernamental. A ti te van a salvar porque tú eres muy preciado. Dijo, no, yo no lloro por eso. Yo lloro porque de esas piedras y de este ambiente yo tengo la sabiduría. Dios me dio la sabiduría. Si no, no. ¿Por qué? Dime todos tus problemas, Platón. Y Platón, que era un filósofo muy famoso, empezó a contarle y empezó a contestarle el profeta Yirmiyahu, Jeremías, se impactó Platón y le dice, tú no eres una persona, tú eres un ángel, ¿cómo sabes todo eso? Eso no se aprende con filosofía. Se le dice, mira, esta sabiduría y mucho más la tengo gracias a estas piedras, a estas maderas, a estas personas, a este ambiente. O sea que desde que destruyó el Beit HaMikdash, toda esa jochma, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todo ese Sanedrín, Kohanim, Leviim, Israel, todo eso se perdió. Fuimos disminuyendo en santidad y en pureza. Entonces estamos más y más lejos de Hashem, aunque creamos que no. Pero tenemos más méritos. ¿Por qué? Porque estamos más confundidos y estamos en un ambiente más inhóspito. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos repercute más. O sea, todo no es color de hormiga, sino que tenemos mucho mérito por eso. Pues estamos en el lugar de lo que el Yetzirah está dando los últimos pataleos antes de morir, porque se acaba el tiempo. Entonces, antes del tiempo, él quiere meter los goles. Viene el final del partido. Entonces, él está contra nosotros con todo su arsenal. Todos atacando. Nosotros tenemos ahí, con lo que tenemos, nos defendemos. Y tratamos de atacar, no podemos atacar mucho, pero nos defendemos por lo menos. ¿Quién se puede defender? El que estudia los secretos de la Torah y el que hace Tikkun Hatzot a la medianoche. Porque ese llega a un mundo superior. Entonces él llora por lo de Dios, Dios lo protege a él. Pero si empieza a llorar, yo quiero parnasá, yo quiero refuá. Son cosas que Dios te las está dando. ¿Cómo estás respirando ahora? ¿De qué estás viviendo ahora? Tú le estás pidiendo a Dios lo que te está dando. Dios sabe que te tiene que dar eso. Perdimos las bases del estudio de la Torah, que es la mitzvah más grande. ¿Cuánto nos cuesta una página de Gemara estudiar hoy en día? De Zohar, de Midrash. El Rebbi de Kos dijimos, el que no siente tristeza por la destrucción del Beit HaMikdash, que llore por su propia destrucción de él mismo. Él está destruido, él no entiende qué está pasando. Llorar por el hecho de no sentir nada, de que yo no puedo estudiar, de que mira, ahí están los libros y no entiendo nada. En la Gemara, tratado babilónico Talmud babilónico, el tratado Ta'anit, dice, todo aquel que se enluta por Yerushalayim amerita verla reconstruida. Quiere decir, ¿por qué? Porque él siente las cosas de Dios, entonces Dios lo va a premiar. Que no está rezando por él mismo. En Gitín nos habla de ciudades completas llenas de sabios, pero como no lloraron por la destrucción de esta sino decían, yo tengo mi yeshiva, yo tengo mi tefilá, yo tengo mi vida, yo tengo mis amigos, estoy bien, fueron arrasadas esas ciudades. El Saba de Kerem, que es la idea más profunda. El Saba de Kerem dice que el santo bendito es
Va a construir el tercer templo con las lágrimas que hagamos en Tikkun Hatzot. Ah, no puedo llorar porque no siento nada. Saca una de cocodrilo. Cuando digamos la mitad Tishkon Betoy Yerushalayim, saca una de cocodrilo. Aunque sea ten sentimiento, Dios, que sea di algo así. Teatro, pero hazlo. Porque esa es un bloque más para el Bet HaMikdash espiritual, no físico. Lishuatcha kivinu kol hayom. Tu salvación esperamos todo el día. Por el simple hecho de que nosotros estamos esperando la Geulá, llorando aunque sea como cocodrilos, en vano, como un artista o una actriz de novela. Por eso nada más Dios nos los va a dar. Porque sabe que no tenemos la fuerza ni la esencia. Por eso hay un decreto de llorar. ¿Cómo pueden decretar llorar de algo que no? No, decreto de llorar. Como hay en Purim, decreto de reír. Pero no puedo reír, yo no estuve en ese, pero hay que reírse. Disfrázate a lo que sea, haz morisqueta, toma vino un poquito, lo que sea, pero ríete. Si te ríes en Purim, te vas a reír todo el año. Si lloras en Tisha B'Av, no vas a llorar todo el año. Eso dice el Arizal, el tikkun más grande, ¿cuál es? Tikkun Hatzot de la noche. No los puedes hacer de noche, estás cansado. En el día, estos días se hacen en el día. Es como leer Tehilim. 10, 15 minutos te va a tomar. Wow, tómalo como estudio de Torah también. Ahora el Shelash, Nelujot Avrit, las 2 tablas de la ley, Rav Pinchas Eliyahu Horovitz, hace más o menos unos 200 años. Dice, ¿por qué se alargó tanto el exilio? Y los otros exilios no se alargaron tanto. ¿Acaso hay un impedimento? ¿Acaso hay un pecado? Porque no se pone intención ni atención para rescatar a la Shejinah del exilio. Solo pensamos en nosotros mismos. Refuá, Parnasá, amén en la sinagoga. Pero mira, Kibbutz Galuyot, eso no importa. Lo que importa es Parnasá y Briut. Ay, ay, ay. Uno estudia Torah para cumplir. Otro estudia Torah para ser jajam. Otro para que lo llamen rabino, otro para maestro. Otro para ganar dinero de eso, de una profesión de Torah. Otro para que le vaya bien. Otro porque su papá le dijo. Pero nadie lo hace Leshem Shamayim. Muy poquito, ¿no? No podemos decir nadie. Porque yo quiero complacer a Dios en todo lo que venga a hacer. Entonces, como lo dice Dios, yo lo voy a hacer. No voy a cambiar nada. No me interesa lo que digan los demás. Yo lo hago así. Por eso dice, si usted no se apiada de Hashem, si usted no se apiada de Hashem, Hashem no se apiada de usted. Como decimos en Shabbat, Ki Yeshmera Shabbat, El Ishmereni. Si yo cuido Shabbat, Hashem me cuida a mí, ¿verdad? Igualito, si yo me apiado del templo, de lo que pedí, que yo no soy un templo, yo quiero ser un templo, quiero ser un templo portátil yo, entonces Dios se va a apiadar de mí. Pero si yo no quiero ser un templo, yo lo que quiero es parnasá y refuá y seguir los caminos del mundo, eso va a ser los mismos problemas siempre va a haber en el mundo. O peor. No lo mismo, peor cada vez más. Mitad que negue mitad. Lo que uno hace se devuelve. Ahora, si vamos a los libros, vemos que la tzedakah y el milut hasadim, el obrar con el bien con el prójimo, más grande que hay es rescatar a un cautivo. Se mueve toda la comunidad, se mueven todas las personas, todos preocupados por WhatsApp, mandando dinero. Esto acá, hay que rescatarlo, hay que sacarlo, hay que hacerlo. Pobrecito, no importa lo que hizo, a lo mejor fue un ladrón, pero no importa, hay que sacarlo porque no sufre, etcétera, etcétera.
Entonces, si ese es un mitzvah y todo el mundo corre, ¿por qué no corremos para rescatar a la Shehinah que está en el exilio? Si esa es la mitzvah más grande. El estudio de Torah tiene que ser para el rescate de la Shehinah. Yo no puedo decir, voy a estudiar Torah en nombre del fallecido tal. Eso no existe. Yo, como soy descendiente de ese fallecido y como ya lo tengo en mente, por supuesto, ya entra. No hace falta ni que lo nombre. No hace falta ni que lo nombre. No, y esto voy a decir una verajá de algo de Iluni. No hace falta que lo diga porque se sobreentiende. Lo que no se sobreentiende es para qué yo estudio Torah. Y yo estudio Torah, o digo un rezo, digo una verajá, para que la Shehinah retorne a Tziyón. Nada más y nada menos. No se le añade nada. Lo demás son propagandas. Para atraer gente o para los... Pero la persona que estudia debe saber eso. Preguntas. ¿Cómo una persona sabe que está desconectado espiritualmente cuando se siente conectado? Es la inversa. La persona cree que está bien, es que está mal. Cuando la persona está insegura, quiere decir que está bien. Porque tiene humildad. La persona que cree que está segura no tiene humildad, por lo tanto está desconectado. Aunque haga la mitzvot. Está conectado, porque todos estamos conectados. Pero desconectado más aquel que se cree que sabe. Aquel que se cree que está bien. Aquel que se cree que porque lo dicen, tú eres tzadik. Wow. La Gemara te dice, cuando digan que tú eres tzadik, ten cuidado. Ponte a ver lo que hiciste. Cuando te dicen que no sabes, ahí ponte a ver. Uno puede esconder lo que sabe. Debe esconder lo que sabe. Si me dice, mira, terminé un tratado de Talmud este mes, no tengo por qué decirlo. No tengo por hacer una fiesta. Te puedo hacer una fiesta para que los demás vean que es bueno estudiar Talmud. Pero no voy a hacer cada tratado, sino cada 2, cada 3, para que la gente no diga, mira, se estudió todo. O si hay un Yortzai, o si hay algo, pero más nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya hablé mucho yo, no sé ni el tiempo que llevo. Bueno, gracias por la oportunidad y esperemos que nos veamos pronto. Estamos a la orden, como decimos en Venezuela, para cualquier cosa. Y bueno, Baruch Hashem le Olam. Amén, ve amén.